que lo vi fue hace 2 meses. Dice que lo mató el diablo. Poder estar en proyectos que son importantemente sociales, con temáticas tan necesarias para la actualidad y que definitivamente al representar este tipo de personajes, como lo fue en la serie de Somos, como lo fue en esta película de Sin Señas Particulares, justo el tomar estas temáticas tan importantes, pero que a veces no les damos tanta importancia. ¿Cómo se siente usted como actriz al tener este tipo de proyectos? Sí, me siento muy bien porque han sido mujeres muy empoderadas, sin que necesariamente tengan instrucción académica, son feministas y eso me hace sentir muy orgullosa. Quiere decir que las mujeres, más allá de nuestro grado académico, podemos reconocer cuáles son nuestros derechos y luchar por ellos, ¿no? En el caso de Doña Chayo en Somos, pues de una manera como más frontal, más directa, y en el caso de Magdalena en Sin Señas Particulares, de una manera más intuitiva, diría yo, pero sí, pues me gusta. Una amiga actriz de teatro me dijo, pues es que ambas son madres coraje, ¿no? Como el personaje de Bertolt Brecht, estas madres que van empujando literalmente una carreta que es su vida, ¿no? Sus hijos, su propia historia. Entonces me siento muy contenta del tipo de personajes que me ha tocado representar. ¿Se fue con su consentimiento? Quería hallar su propio camino. Entonces no hay delito que perseguir. ¿Cómo ha visto esta respuesta con este tema tan importante que es justo la desaparición de las personas? Sí, pues estoy muy contenta que las redes sociales existan, sobre todo me ha permitido más en Instagram acercarme y creo que es una herramienta que yo no había tomado muy en serio, pero es muy buena porque realmente no tienes que ser amigo o estar vinculado directamente con alguien para que cualquier persona te busque y te pueda decir directamente qué le pareció tu trabajo. Y han sido comentarios de países muy lejanos, de gente que no sé quién es, que no conozco y que han conectado con los personajes y me doy cuenta de lo valiosa que es la herramienta. No soy muy afecta, yo era como una señora del Facebook, con todo y que mi hijo me hacía burla y ahora me voy a volver una señora del Instagram o me estoy volviendo porque me ha gustado la manera tan directa como la gente puede acercarse. También ha despertado la serie Somos mucha indignación en las personas que me han escrito al decirme que han vivido cosas similares, que son de Allende, que viven en Coahuila, que se identifican, mucha gente que tiene un familiar desaparecido, gente que dice con Sin Señas Particulares, hasta personas que me han dicho, me siento mal por no haber tenido el coraje que tuvo Magdalena para ir a buscar a su hijo. Entonces son cosas muy conmovedoras que estas tecnologías te dan la oportunidad y qué bueno, tiene mucho valor. Indíqueme si reconoce algo. ¿La reconoce? Yo sé el empaque. Si usted no lo reclama, lo van a llevar a la fosa. Ayer me hablaron para que viera un cuerpo. Dicen que es mi hijo. ¿Necesita ayuda? Si firma, aceptaría que lo dejen de buscar. Pero yo no sé si mi hijo está muerto. Esta identificación que existe, pero también una gran responsabilidad, Mercedes. Es una responsabilidad social muy, muy importante. Quisiera que me hablara un poquito de esto, de cómo ha vivido esta responsabilidad social al hablar de temáticas, pues, tan fuertes, tan crudas. Sí, sí hay una responsabilidad y yo creo que tiene que mostrarse en una congruencia, porque las historias que contamos, el tipo de historias que contamos, dicen mucho de nosotros. Todo dice de nosotros, cómo nos vestimos, con quién nos relacionamos. Y en el caso de los cineastas, ¿qué historias quieren contar y por qué? Por ejemplo, pues podríamos haber hecho una comedia romántica donde la mayor dificultad sea que
que haya leche de almendras o no en el Starbucks y que nos divierta mucho y se nos haga muy gracioso. Está bien, puede ser muy divertido, pero tal vez no son las historias más urgentes, no son las historias que en este momento necesitamos como país y como personas. Y me siento muy orgullosa de que las historias que yo he elegido contar y que me ha tocado que me inviten, sean historias con las que yo coincido en la visión social que tienen, en la denuncia social que tienen, y me ha dejado como enseñanza que tengo que ser muy lista en el momento de elegir mis proyectos en el futuro. No importa lo que le digan, no cometa el mismo error. No voy a volver hasta encontrarlo. Le digo que a mi hijo lo asaltaron. No ande preguntando esas cosas en público. No sabe quién la puede escuchar. De esta experiencia en el rodaje, de las locaciones, ¿no? De estas, en la película se ven largas caminatas. Cuénteme un poco justo de esta experiencia. Pues mira, Sin Señas Particulares la rodamos en Guanajuato de una manera muy particular, porque el diseño de producción, dado que había poco dinero, se hizo para hacer un road movie sin tener que desplazarnos tanto, ¿no? Entonces nos desplazábamos, pero en localidades cercanas de Guanajuato, pero en diferentes épocas del año, de tal manera que, por ejemplo, la presa que sale en la película, pues tuviera un mayor o un menor nivel de agua, la vegetación se viera más seca o más reverdecida, hay una época del año donde hay menos fauna también o más fauna en la presa. En ese sentido, el diseño de producción fue muy creativo. Digamos que a falta de recursos, pues la creatividad tuvo que salir a flote. Cuando fuimos, por ejemplo, a Tijuana y a Tecate, que fueron los lugares donde grabamos La Casa del Migrante y unas caminatas que tiene ahí Magdalena, pues la hicimos de una manera más documental que ficcionada. De esa manera, pues no había que pagar tanta cantidad de extras, de rentar locaciones, de cerrar calles, mucho menos, mucho menos. Éramos también un equipo, una tripulación muy pequeña y llamábamos poco la atención, entonces por eso se logró hacer sin mayor dificultad. Digamos, pues yo que he trabajado luego en series muy grandes de que ves 3 camiones, 4 campers, planta de luz gigantesca, pues todo eso no existió en Sin Señas Particulares. Había muchas caminatas, yo a veces bromeaba con la directora, con Fernanda, y le decía que estábamos haciendo The Walking Magdalena, porque sí había muchas caminatas, y fíjate que paradójicamente era de lo que costaba trabajo, porque siempre había que saber cuál era el estado de ánimo de Magdalena, porque no es lo mismo caminar cuando llevas la expectativa de que tal vez vas a encontrar a tu hijo, a caminar cuando ya te revelaron lo que sucedió con él, la energía, el estado de ánimo, el paso, el cuerpo, pues no son los mismos. Y como tú bien sabes, el cine se hace a pedacitos. Entonces, a veces eran 2 o 3 caminatas de diferentes circunstancias y había que saber exactamente cuál era la caminata que se estaba dando en ese momento. Ahí, pues, era de estudiar, pero también de cómo sucedió una relación muy estrecha con la directora, que pues es una genia. Ella siempre sabía absolutamente todo y podía despejar mis dudas. Siempre me han preguntado mucho si me sentí insegura grabando en algún lugar. La verdad es que no. Yo a lo mío, digamos, yo me dedicaba a actuar y tal vez no me daba cuenta de, pues que sí habían personas cuidándonos, tal vez. La verdad es que no, en ese sentido soy muy poco
observadora, pero el otro día que escuché a Astrid, la productora, decir, por ejemplo, que cuando hubo disparos, pues se encargaron de avisarle a todos los vecinos de por ahí que se estaba rodando una película, que iban a haber disparos, que habían unas pistolas o unas armas de dummies, ¿no? Pues porque sí, estás grabando en un lugar donde en esos entonces la violencia estaba empezando y pues podía haber desencadenado un accidente, ¿no? Que alguien reaccionara o pensara que eso estaba ocurriendo realmente, qué sé yo. Pero pues yo muy actriz, la verdad, ni me enteraba. Eso lo hacían los compañeros de producción y lo hicieron súper bien, porque nunca me sentí en riesgo, nunca pasó nada. Fue un rodaje con muy buena onda, muchas mujeres, mucho sentido del humor, mucha energía muy femenina, que hacía pues que todo fuera, ay, ¿cómo te diré? Sí hay una cosa donde ya me tocó también estar en otra producción donde eran puras mujeres, la de una serie que se llama No fue mi culpa, que va a salir pronto. Y yo lo que siento es que sí se volvió un poquito más lenta, más lento todo en el set, pero se vuelve mucho más delicado, mucho más preciso y mucho más contenido, ¿no? Nunca gritos, nunca estas cosas que a veces pues, la testosterona de los hombres puede dar, ¿no? De imponerse, no, nunca así. Había hombres en el rodaje, teníamos nuestros bromas de decir que teníamos nuestra cuota de género y por lo tanto había 2 o 3 hombres. El sonidista, por ejemplo, Misael, que él bromeaba y decía que sí, pero que él se declaraba lesbiano. Entonces, pues había una onda muy, muy femenina, muy divertida en el set. La verdad, haber hecho enseñas particulares pues fue un gran regalo que me dio la vida. Qué bueno que tuve la oportunidad de estar ahí porque lo disfruté mucho y nos ha dado muchos regalos después de su estreno. Tanto con cuidado, carnal. Por aquí la cosa está bien caliente. Espérese, ¿es de aquí? Voy a ir con mi padrino a buscar a mi mamá. Es que mi hijo puede estar muerto. Pero yo tengo que saber. Dentro de estas mujeres, como bien decíamos, valentonas, mamás, coraje, como decía usted, ¿qué ha aprendido de eso para su vida, Mercedes? No, pues a mí me deja mucha enseñanza, me deja la convicción de que para ser feminista no tienes que ir a la escuela, lo que tienes que hacer es reconocer los derechos de las mujeres, luchar por los derechos de las mujeres, ponerte del lado de las mujeres, darle trabajo a las mujeres, visibilizar el trabajo de las mujeres, darles una oportunidad. Y me siento muy contenta de ser parte de eso. Y pues también me ha dejado, sin enseñas particulares, una enseñanza personal, y es que ante cualquier historia es mejor no juzgar porque no sabemos las motivaciones que cada persona tiene para hacer algo o no hacerlo. Y con esto me refiero a la desaparición forzada. Entendí el fenómeno. Me parece un fenómeno, un problema social gravísimo. Y a veces hacemos juicios a la ligera de decir, ¿cómo es posible que alguien se fue y no buscó a su familia? Pues no sabemos en qué condiciones estaba esa persona. Y así lo pienso no solo con el tema de la desaparición forzada, sino ante cualquier circunstancia. Las motivaciones que cada persona puede tener para hacer una cosa u otra son muy personales. Y antes de hacer juicios tenemos que intentar empatizar con esa persona. También porque me ha hecho entender que nadie estamos libres de que nos ocurra una cosa así. Tocamos madera y esperamos que la sociedad avance para que esto cambie, pero estamos expuestos y es mejor
ser solidarios, ser empáticos, estar informados. Yo digo que una manera también de hacerlo, por ejemplo, es ir a ver esta película, porque como tú pudiste ver, te conmueve y eso es algo que no siempre se logra, pero al conmoverte y llegarte directamente al corazón más que al cerebro, hace que no se te olvide y que tú tengas ahí siempre presente eso que viste y que te conmovió tanto, que probablemente la próxima vez que veas a una persona con un problema similar, pues vas a ser más empático y tu conducta va a ser más humana. Eso es lo que pienso, Daniel. Aquí se está perdiendo mucha gente. Me está amenazando. Tu mamá puede estar viva todavía. Sé que a usted lo bajaron de un camión que tenía el mismo rumbo. Tenemos que irnos. ¿A dónde van? Pero yo lo único que quiero es encontrar a mi hijo. Sin Spoilers México. Lo mejor, nosotros te lo contamos.